año 1808. Napoleón Bonaparte domina Europa desde el Elba hasta el Danubio. Y España, antigua potencia imperial, yace vulnerable como un reino herido de intrigas palaciegas y traiciones silenciosas. Para entender cómo un imperio francés intentó devorar la península, hay que retroceder a las cortes de Versalles y el Escorial, donde el poder se negociaba con favores y no con ejércitos. Carlos IV, rey de España desde 1788, gobernaba más por obediencia que por visión. Su reinado había entregado la política exterior a un favorito sin escrúpulos, Manuel Godoy, príncipe de la paz. Godoy, ascendido desde la Guardia Real, controlaba ministerios, tratados y hasta la cama regia, para Napoleón. Aquel valido era la puerta más cómoda hacia la sumisión española. Mientras Francia consolidaba victorias en Austerlitz y Jena, España mantenía una flota combinada que prometía equilibrio marítimo, pero la alianza hispano-francesa era ya una jaula disfrazada de tratado. La derrota de Trafalgar en 1805 no solo hundió barcos. Hundió la ilusión de que Madrid podía negociar de igual a igual con el emperador que redibujaba continentes con un decreto. En 1807, el Tratado de Fontainebleau autorizó el paso de 120.000 soldados franceses hacia Portugal. La excusa era derrocar a los Braganza, la verdadera meta era ocupar España. Las columnas de Davout, Junot y Soult cruzaron los Pirineos sin resistencia seria. Ciudades como Burgos y Pamplona recibieron guarniciones francesas mientras el Consejo de Castilla miraba con impotencia calculada. La familia real española estaba envenenada por rivalidades, la reina María Luisa, el príncipe Fernando, futuro Fernando VII, y Godoy tejían conspiraciones que el embajador francés Beauharnais alimentaba con informes diarios. En marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez, la multitud exigió la caída de Godoy. Carlos IV abdicó y Fernando fue proclamado, creían haber salvado la corona, pero solo cambiaron de prisionero. Napoleón convocó a Carlos IV y Fernando VII a Bayona bajo promesa de mediación, allí, en mayo de 1808. Ambos reyes renunciaron a la corona ante un notario imperial con la naturalidad de quien firma una deuda. La trampa de Bayona fue jurídica y brutal. Napoleón declaró que los Borbones habían perdido derechos por ineptitud. España quedó sin rey legítimo en su propio territorio, gobernada por bayonetas extranjeras. El emperador impuso a su hermano menor, José Bonaparte, como rey de España y las Indias, un bibliófalo napolitano convertido en monarca ibérico por decreto, no por sangre ni por pueblo. Murat, cuñado de Napoleón y comandante en Madrid, preparaba la entrada de José con desfiles y proclamas, la capital debía parecer conquistada sin batalla, domesticada por el espectáculo del poder francés. Los afrancesados, élite ilustrada que veía en Francia la modernidad, recibieron con esperanza al nuevo rey. No comprendían aún que el pueblo español no negocia su dignidad en salones parisinos. Mientras tanto, las provincias leían con furia las abdicaciones de Bayona, juntas locales. Clérigos y comerciantes empezaron a hablar de resistencia, un murmullo que pronto se convertiría en rugido. La historiografía británica del siglo XIX minimizaría el papel español, presentando la península como anexo de la gloria de Wellington. Pero el primer golpe de dignidad vendría del pueblo de Madrid, no de Viteal. En los márgenes de los manifiestos, soldados desertores del ejército regular y guardias civiles dudaban entre obedecer o rebelarse. La disciplina borbónica se deshilachaba bajo el peso de la ocupación. Napoleón calculaba que 6 semanas bastarían para pacificar España. Había subestimado la memoria de Reconquista, la devoción local y el orgullo de un reino que había sostenido un imperio global durante siglos. Las Indias españolas observaban con angustia, si la metrópoli caía, ¿quién defendería el imperio ultramarino? La crisis peninsular amenazaba no solo Europa, sino la continuidad de un mundo hispánico entero. Lo que hoy somos como nación con memoria colectiva de resistencia nace de aquellos días en que un pueblo sin rey decidió que la corona valía menos que la patria encarnada en cada plaza y cada campana. Para entender el estallido del 2 de mayo, conviene imaginar Madrid como una olla a presión, tropas extranjeras en el retiro, princesas retenidas, y un rumor que recorría el Prado como fuego en paja seca. La Real Fábrica de Tapices y el Palacio Real seguían siendo símbolos de soberanía, cuando los franceses intentaron sacar a la infanta María Luisa. La capital comprendió que la humillación ya no admitía posponerse. En las tabernas de Lavapiés,
Y en los paseos de la aristocracia circulaban versiones contradictorias, pero todas coincidían en una verdad. España no sería provincia francesa mientras quedara un cuchillo o una campana. José Bonaparte aún no había pisado el trono madrileño con comodidad. Su hermano le escribía desde París con optimismo burocrático, ignorando que la historia española se escribe a menudo con sangre en las calles. Los generales franceses reportaban calma, los informes de policía hablaban de sumisión, pero bajo esa superficie, artesanos, frailes y estudiantes tejían una red de desafío que ningún censo imperial podía medir. En Sevilla y Oviedo, las autoridades locales empezaron a negarse a reconocer a José. Cada ayuntamiento que dudaba era una grieta en el edificio imperial que Napoleón creía de piedra. Y era de papel. La maquinaria borbónica había colapsado, pero algo más antiguo que las dinastías despertaba: el sentimiento de patria. Vago hasta entonces, comenzaba a tomar forma concreta frente al uniforme extranjero. El amanecer del 2 de mayo de 1808 estaba a horas de distancia. Madrid dormía inquieto, y en ese silencio previo a la tormenta, un imperio entero jugaba su destino en las calles de una sola ciudad. Madrid, 2 de mayo de 1808. La ciudad despierta con un grito que no pide permiso, cuando los granaderos franceses intentan trasladar a la familia real. El pueblo responde con piedras, cuchillos y una furia acumulada. Para entender la magnitud del sacrificio madrileño, hay que recordar que no había Estado Mayor ni plan estratégico, eran vecinos, artesanos y mujeres enfrentando a la infantería más disciplinada de Europa. En la Puerta del Sol y en el Parque del Retiro estallaron los primeros combates. Las calles estrechas se convirtieron en trincheras improvisadas, donde cada balcón podía ser una fortaleza y cada tejado una trampa mortal. El capitán Luis Daoiz y el teniente Pedro Velarde, artilleros españoles, tomaron el mando del Parque de Monteleón y repartieron armas entre milicianos. Su decisión convertiría un motín en epopeya nacional. Daoiz, de origen humilde y formación militar rigurosa, sabía que la resistencia era suicida. Pero también sabía que capitular sin luchar legitimaría la ocupación ante la historia y ante sus propios hombres. Velarde, apenas 28 años, sostuvo la línea. Mientras caían los suyos, su nombre quedaría grabado en la memoria popular como sinónimo de entrega total. Cuando la patria exige lo imposible. Las mujeres madrileñas, como Manuela Malasaña y Clara del Rey, participaron activamente cargando pólvora y enfrentando bayonetas. Su martirio demostró que la guerra patriótica no era exclusiva del soldado uniformado. Murat, duque de Berg y rey de Nápoles, ordenó la intervención de la caballería y la artillería contra la multitud. Para él, aplastar el motín era un deber de policía imperial, no una guerra de conquista. Los mamelucos de la Guardia Imperial cabalgaron contra civiles desarmados. La carnicería fue tan brutal que incluso cronistas franceses registraron con incomodidad la desproporción entre la furia popular y la represión sistemática. Al caer la tarde, Daoiz yacía muerto y Velarde agonizaba. El Parque de Monteleón era un campo de cadáveres donde la victoria francesa olía a pólvora, sangre y el principio de una guerra sin cuartel. Murat firmó un bando terrible: cualquier portador de armas sería fusilado. En las horas siguientes, centenares de madrileños fueron ejecutados en la montaña del Príncipe Pío y en los barrancos de la Casa de Campo. Goya, testigo silencioso de aquellos días, grabaría en sus planchas la verdad que los informes oficiales ocultaban: no hubo gloriosa restauración del orden. Hubo un crimen de Estado contra un pueblo desarmado. La represión del 2 y 3 de mayo no quebró España, la encendió, en cada provincia. La noticia llegaba como relámpago y convertía el duelo madrileño en juramento colectivo de resistencia armada. En Zaragoza, Gerona y Asturias, las juntas provinciales declararon la guerra a Napoleón. Ya no se trataba de restaurar a Fernando VII, sino de defender la nación española contra el invasor extranjero. José Bonaparte entró en Madrid como rey intruso. Mientras las campanas de duelo aún resonaban, su reinado comenzó sobre un trono manchado de sangre ciudadana. Un presagio de la imposibilidad de gobernar sin consentimiento. Los cronistas británicos describirían el 2 de mayo como preludio de su propia intervención. Pero olvidarían que la chispa fue hispana, autóctona, y que Londres aún dudaba en enviar un solo batallón a la península. Para entender la ferocidad de la guerra que vendría,
Basta imaginar a un soldado francés que creyó entrar en España como policía y descubrió que cada pueblo era un enemigo, cada cura un agitador y cada montaña una trampa. El ejército español regular, disperso y mal mandado, no pudo capitalizar el fervor popular de inmediato. Pero el levantamiento demostró que la legitimidad borbónica importaba menos que la dignidad del pueblo armado. En Cádiz, la flota y los comerciantes comprendieron que la resistencia necesitaba puertos libres. La ciudad se preparaba para convertirse en bastión atlántico de una España que aún no tenía capital única. Murat partió hacia nuevas campañas dejando guarniciones reforzadas, creía haber sembrado miedo. Pero había sembrado memoria. Cada fusilamiento del 3 de mayo sería un reclutamiento involuntario para la guerrilla. Lo que hoy somos, ciudadanos que reconocemos en el 2 de mayo un origen cívico de la resistencia, descansa en aquellos muertos anónimos que eligieron la bayoneta enemiga antes que la sumisión silenciosa. Las madres que buscaban hijos entre los cadáveres del Retiro no sabían de tratados internacionales, sabían de injusticia. Y esa certeza moral sería más poderosa que cualquier manual de estrategia napoleónica. Napoleón, informado desde París, minimizó el motín como exceso local, ordenó a sus mariscales acelerar la pacificación, sin imaginar que acababa de convertir a España en su Vietnam del siglo XIX. Los prisioneros españoles capturados en Madrid fueron enviados a Francia como espectáculo de advertencia. Muchos morirían en cautiverio. Pero su ejemplo encendió levantamientos desde Galicia hasta Andalucía en cuestión de días. En los pueblos, los frailes predicaban cruzada contra el anticristo jacobino, la guerra adquirió dimensión sagrada, mezclando fe católica y patriotismo secular en un ayoyo explosivo contra la ocupación. La prensa clandestina imprimía hojas volantes con los nombres de los mártires del Monteleón. La propaganda patriótica nació en los talleres de tipógrafos perseguidos, no en los ministerios de un gobierno inexistente. Mientras Madrid sangraba, Napoleón preparaba en París la mayor expedición peninsular de su reinado. 130.000 veteranos marcharían al sur creyendo que aplastarían una revuelta, no que desatarían una guerra de 6 años. El 2 de mayo no ganó una batalla, pero ganó una causa, y cuando las columnas imperiales cruzaran de nuevo los Pirineos, ya no encontrarían un reino sumiso, sino un pueblo que había probado su propia sangre por la libertad. La pregunta ya no era si España resistiría, sino cuánto costaría esa resistencia, y en las laderas de Somosierra, el emperador en persona estaba a punto de responder con fuego de artillería y carga de caballería. Noviembre de 1808. Napoleón cruza los Pirineos al frente de 130.000 veteranos. El emperador en persona viene a aplastar lo que llama una rebelión, ignorando que España ya es un campo de batalla moral. Para entender la tragedia de Somosierra, hay que visualizar un desfiladero estrecho defendido por 3.000 hombres y 40 cañones contra la élite imperial que había conquistado media Europa en una década. El general Benito de San Juan concentró la artillería española en la cima, sus soldados, muchos campesinos mal armados, sabían que cada minuto de resistencia compraba tiempo a las juntas que organizaban la defensa nacional. Napoleón observó el fuego español y ordenó la carga de la caballería polaca del imperio. 150 lanceros ascendieron la ladera bajo granizo de metralla. Una temeridad que solo la desesperación imperial justifica. La caballería polaca alcanzó las piezas y las silenció, el paso quedó abierto y Madrid, indefensa, recibió al emperador victorioso en diciembre de 1808 con la amargura de una capital que había sangrado en mayo, mientras el norte colapsaba. En Andalucía el general Francisco Castaños reunió 50.000 hombres para atrapar al mariscal Dupont en Bailén. Un pueblo andaluz que pronto resonaría en toda Europa como sinónimo de humillación francesa. El 19 de julio de 1808, en las llanuras de Bailén, el ejército español regular destrozó a 18.000 franceses. Fue la primera derrota abierta de un ejército imperial napoleónico en campo abierto. Dupont capituló y firmó la rendición más vergonzosa de la campaña. 21.000 soldados franceses depusieron las armas ante generales españoles. Un escenario impensable cuando el mito napoleónico parecía invencible. La noticia de Bailén recorrió Europa como terremoto. Viena, Berlín y Londres comprendieron que España no era una anécdota periférica, sino un adversario capaz de romper la racha de victorias del emperador. Napoleón, furioso, destituyó generales y aceleró la invasión personal, pero cada victoria táctica en el norte no borraba la cicatriz moral de Bailén.
grabada en la memoria hispana como prueba de que el invasor podía sangrar. Sin embargo, la guerra no se decidió en un solo día glorioso. En noviembre, tras Somosierra, cayeron Madrid y las capitulaciones de Benavente y Tudela entregaron decenas de miles de prisioneros españoles al imperio. Las capitulaciones militares marcaron el nadir del ejército regular. Pero paradójicamente liberaron a miles de soldados que regresaron a sus pueblos para convertirse en semillas de la guerrilla que desgarraría al invasor. Sirion Moore llegó con un ejército británico expedicionario y avanzó hacia Burgos, su retirada hacia La Coruña en invierno y su muerte en combate en enero de 1809 mostró que la ayuda aliada aún era frágil. Para entender el desastre estratégico español, imagine un reino sin un solo mando unificado. Juntas provinciales rivalizaban, generales desobedecían y el gobierno central apenas existía entre Sevilla, Cádiz y refugios itinerantes. Zaragoza resistió 2 sitios legendarios bajo Palafox. La ciudad aragonesa se convirtió en símbolo de heroísmo urbano que compensaba las derrotas campales. Aunque al final la hambruna y los bombardeos la obligaron a capitular. Los franceses ocuparon Barcelona, Valencia y Sevilla en oleadas sucesivas. Cada conquista territorial era seguida de levantamientos locales, convirtiendo la administración imperial en pesadilla logística permanente. El coste humano era brutal, pueblos enteros arrasados por represalias. Como en Manresa o Ávila, la guerra de independencia no distinguía entre combatiente y civil, porque el pueblo entero era combatiente a ojos del invasor. Lo que hoy somos como sociedad consciente del precio de la libertad debe recordar esos inviernos en que España pareció perder todo: ejército, capital, rey. Y aún así rechazó negociar la existencia nacional con el emperador. José Bonaparte gobernaba desde Madrid con decretos ilustrados y obras públicas, intentaba ganar corazones con modernidad administrativa. Pero cada decreto chocaba contra la memoria del 2 de mayo y la sangre de Bailén. Los historiadores anglosajones enfatizan la llegada de Wellington en 1809 como punto de inflexión. Es cierto que el duque cambió la ecuación militar, pero olvidan que sin la resistencia española no habría península que defender. En los bosques de Navarra y las sierras de Castilla empezaba a gestarse otra forma de guerra, la partida invisible. El cuchillo en la noche, el convoy atacado al amanecer, los franceses la llamarían brigandaje, los españoles patriotismo. El mariscal Soult escribía desde Andalucía que controlar España era como abrazar un barril de pólvora. Cada ciudad ocupada generaba 2 aldeas rebeldes. Y cada carretera segura era mentira de un informe desesperado. La Junta Central reunificó esfuerzos en Aranjuez y luego se trasladó a Sevilla, por primera vez desde Bayona. España tenía un gobierno que hablaba en nombre de la nación, no de un rey ausente o un intruso francés. Pero el desastre militar continuó. En marzo de 1809, la batalla de Medellín fue otra catástrofe para el ejército español regular. Víctor aniquiló a Cuesta y demostró que la victoria de Bailén no se repetía sola. La lección era dolorosa: España necesitaba tiempo, aliados y una nueva doctrina de combate. El ejército de línea sangraba en campañas convencionales mientras en las montañas nacía el arma que sí heriría al imperio. Napoleón declaró la guerra terminada y regresó a París en 1809. Cometió el error de confiar la pacificación a sus mariscales mientras él miraba hacia Austria, creyendo que España era un problema resuelto. El invasor controlaba capitales y valles, pero no los corazones ni los caminos, y en cada sombra de encina, hombres como Mina y Espoz y Mina preparaban convertir la derrota convencional en victoria irregular. El general Blake intentó detener la marea en León y Galicia. Sus retiros ordenados salvaron miles de hombres que volverían a combatir, demostrando que incluso en derrota la resistencia española conservaba oficiales capaces y moral intacta. La guerra había entrado en su segunda fase, la del pueblo contra el imperio. Y lo que empezó con Daoiz y Velarde en Madrid continuaría en los barrancos de Navarra con un nombre que aterrorizaría a las columnas francesas. Año 1809. En los valles de Navarra, Francisco Espoz y Mina demostró que 20.000 franceses podían perder un convoy sin que un solo batallón regular cruzara el horizonte. La guerrilla se volvió ciencia de resistencia nacional. Para entender la guerra de guerrillas, hay que abandonar el mapa de batallas. La península se fragmentó en miles de teatros locales, donde el conocimiento del terreno valía más que la bayoneta de la Grande Armée.
Mina organizó partidas con disciplina casi regular, espías, correos, hospitales de campaña y tribunales militares. No era bandolerismo. Era una forma nueva de guerra nacional practicada por civiles armados con mandato popular. Sus hermanos Juan y Toribio Mina extendieron la red por el norte. Los franceses ofrecían recompensas por sus cabezas. Pero cada captura fallida convertía a los Minas en mitos vivientes que reclutaban más campesinos enfurecidos. En Andalucía, el empecinado, Juan Martín Díez, atacaba guarniciones con audacia legendaria. Su apodo resumía la terquedad española. Empecinarse en resistir cuando la lógica militar aconsejaba rendirse. El cura Merino en Castilla y Mosquero en Extremadura bendecían fusiles con el mismo fervor con que los franceses quemaban iglesias. La resistencia tejía lo sagrado y lo secular en un mismo estandarte contra la ocupación. Las tácticas eran devastadoras: cortar líneas de comunicación, emboscar destacamentos, desaparecer en la niebla. Un convoy de suministros perdido podía inmovilizar un ejército entero durante semanas en territorio hostil. Los franceses respondieron con la guerra de exterminio, arrasamiento de aldeas, fusilamiento de sospechosos. Ley del talión elevada a doctrina, pero cada atrocidad alimentaba nuevos voluntarios para las partidas. El mariscal Suchet, más metódico que sus colegas, intentó pacificar Aragón con administración y fuerza combinadas. Incluso él admitió en cartas privadas que controlar España costaba más hombres que conquistar Prusia. Para entender la frustración napoleónica, basta leer el famoso memorando: si la guerra dura 3 años más, nos arruina. El emperador comprendió tarde que España drenaba sangre y oro del imperio entero. La guerrilla obligó a los franceses a dispersar guarniciones en cada pueblo. 100.000 soldados que no combatían en el frente, sino que vigilaban carreteras, protegían convoys y dormían con el miedo de un disparo nocturno. Mina introdujo el telégrafo óptico y boletines de guerra. Su partida funcionaba como mini-estado con propaganda, justicia y logística. Wellington reconocería más tarde que los guerrilleros eran aliados indispensables. En Cataluña, el Somatén, milicia tradicional, se reorganizó contra los invasores. Cada comarca recuperaba instituciones medievales de defensa comunal adaptadas a la guerra moderna contra el Imperio francés. Las mujeres en la guerrilla servían como espías, enfermeras y mensajeras. Agustina de Aragón, heroína de Zaragoza, encarnaba un patriotismo femenino que la historiografía oficial tardó siglos en reconocer plenamente. Los franceses crearon la Brigada de Contrasguerrillas, predecesora de tácticas antipartisanas modernas. Pero perseguir fantasmas en montañas era tan fútil como intentar secar el mar con un decreto imperial. Lo que hoy somos, un pueblo que en crisis encuentra resistencia en lo local. En lo comunitario, tiene remoto eco en aquellas partidas donde el ayuntamiento, el cura y el labrador compartían el mismo riesgo y la misma causa. La guerra irregular desgastó la moral francesa. Desertores, enfermedades y nostalgia convertían cada mes de ocupación en tormento. El soldado de la Grande Armée soñaba con Austerlitz, no con emboscadas en un camino de cabras. Espoz y Mina fue capturado en 1810 y encarcelado en Vincennes. Su ausencia no detuvo la guerrilla navarra, prueba de que el movimiento superaba a sus líderes y se había vuelto estructura social de resistencia. Mientras la guerrilla desangraba al invasor, en el sur Wellington desembarcaba en Lisboa. La alianza anglo-hispana lusa empezaba a tomar forma, aunque los intereses de Londres nunca coincidieron del todo con los españoles. Los mariscales franceses se quejaban entre sí: Massena en Portugal, Marmont en Castilla, Soult en Andalucía. Ninguno cooperaba del todo, mientras España los consumía como enfermedad crónica del imperio. La Junta Central cedió ante la presión militar y el caos administrativo. Su disolución abrió paso a un gobierno más ambicioso que intentaría representar a toda la nación desde una ciudad sitiada por mar y tierra. Para entender la transición política, imagine un país en guerra sin capital fija. El gobierno viaja con la derrota, pero en su exilio forja algo que ningún rey absoluto había concedido: una constitución soberana. La guerrilla no ganó la guerra sola, pero la hizo posible. Cada convoy perdido era tiempo para Cádiz. Cada guarnición atrapada era un soldado menos frente a Wellington. Era el pegamento de una resistencia nacional fragmentada. Los informes británicos de la época mezclaban admiración y desprecio hacia los guerrilleros. Los necesitaban y los subestimaban. Un patrón que repetiría la historiografía imperial del siglo XIX.
En 1812, Mina escapó de prisión y regresó a Navarra. Su vuelta fue celebrada como resurrección simbólica de una España que se negaba a morir, aunque estuviera encadenada en fortalezas extranjeras. La noche era territorio español, antorchas apagadas, caballos sin herrar, silencio de lana en los fusiles. Los franceses controlaban el día, pero al anochecer la península les pertenecía a quienes la conocían desde la cuna. El imperio gastaba en España más de 300 millones de francos anuales. Aquella sangría financiera alimentaba la resistencia de Rusia y Austria, demostrando que la península era el tourniquet que debilitaba a Napoleón. Julián Sánchez, el Charo, extendió la guerra de guerrillas por la Mancha. Su nombre se unió a los Minas y al empecinado en la galería de patriotas que convirtieron la ocupación francesa en pesadilla cotidiana. La guerrilla había transformado la guerra, ahora faltaba transformar el Estado, y en un istmo atlántico sitiado. Las Cortes españolas estaban a punto de proclamar que la soberanía residía en la nación, no en un rey. Enero de 1810. La Junta Central se disuelve y cede el poder a un consejo de regencia de 5 miembros. España, sin rey y sin capital segura, inventa un gobierno que habla en nombre de la nación entera. Para entender el nacimiento político de la nación española moderna, hay que mirar no a los palacios, sino a las juntas provinciales que desde 1808 reclamaron representación y negaron obediencia al intruso José Bonaparte. La regencia ordenó convocar cortes en Cádiz, la única gran ciudad libre. Allí, entre bloqueo naval francés y presión popular, se gestaba la respuesta institucional a la traición de Bayona y al vacío dinástico. Mientras el gobierno se refugiaba en el sur, el norte y el centro padecían ocupación total. La España liberada era un fragmento costero, pero en ese fragmento se forjaría la ley que definiría el siglo XIX hispano. Los liberales cadizanos, Argüelles, Agustín de Argüelles, Torcuato Calvo, impulsaron elecciones indirectas para diputados. Por primera vez, concejales y vecinos elegían representantes con mandato constituyente. Los americanos enviaron diputados desde Lima, México y Bogotá. La nación española se concebía aún como unidad transatlántica, un imperio en disputa donde la metrópoli y las colonias debatían juntas su futuro jurídico. Los realistas dentro de las Cortes defendían la monarquía tradicional. Los liberales exigían constitución escrita. El debate era el más radical que el antiguo régimen español había conocido jamás. En la calle, el pueblo cadizano resistía el sitio con hambre y fervor. Las mujeres de Cádiz cosían banderas y cantaban himnos mientras los cañones franceses bombardeaban desde la línea de San Fernando. El general La Peña y el mariscal Víctor cerraban el cerco por tierra, desde San Fernando. La artillería francesa convertía cada amanecer en lotería de muerte para los vecinos del barrio del Pópulo y La Viña. Para entender la paradoja gaditana, imagine un parlamento soberano que legisla mientras las bombas caen. La libertad política nació en condiciones de sitio, no de paz, como respuesta existencial a la invasión. La Junta Suprema de España e Indias proclamó que Fernando VII era rey legítimo. Pero suspendido, la soberanía volvía al pueblo hasta que el monarca regresara. Era revolución disfrazada de legalismo dinástico. En las provincias ocupadas, los funcionarios de José Bonaparte ridiculizaban las Cortes como club de refugiados. Pero cada decreto liberal llegaba clandestinamente y alimentaba la esperanza de una España distinta. Lo que hoy somos como ciudadanos con derechos escritos, no meros súbditos de un rey, tiene raíz en aquellas sesiones, donde diputados anónimos discutieron libertad de imprenta y división de poderes bajo el rugido del cañón. El ejército regular español, reorganizado en la regencia, combatía en Extremadura. ¿Y Cataluña? Su función era sostener el frente mientras Cádiz escribía el futuro jurídico de la nación en pleno infierno bélico. Los afrancesados en Madrid vivían entre dos mundos. Colaboraban con José Bonaparte y temían el día de la liberación. Su tragedia personal reflejaba la fractura moral de una sociedad arrancada de su equilibrio dinástico. La prensa gaditana, El Conciso, el redactor general, difundía los debates cortesanos. La opinión pública nació en España durante la guerra, alimentada por periódicos que imprimían la revolución con tinta y coraje. Napoleón despreció las Cortes como farsa, desde Moscú. Y Dresde miraría con irritación como un pedazo de Andalucía desafiaba su orden continental con palabras que valían más que divisiones.
La nación española emergía como concepto vivo, no era solo territorio ni rey, sino pueblo armado. Diputados electos y pueblos que se negaban a desaparecer del mapa europeo pese a la ocupación total del centro. Los británicos observaban con ambivalencia, necesitaban a España en la guerra. Pero temían su radicalismo liberal. Lord Liverpool calculaba intereses imperiales mientras Wellington sangraba en Portugal por la causa común. Para entender la alianza anglo-española, recuerde que Londres financiaba subvenciones a la regencia, pero exigía a cambio puertos, comercio y obediencia estratégica. La independencia política siempre estuvo condicionada. En América, las noticias de Cádiz encendieron debates sobre autonomía y soberanía. La guerra peninsular aceleró procesos independentistas que las Cortes intentaron contener con promesas de igualdad entre españoles de ambos hemisferios. El sitio de Cádiz se convirtió en símbolo planetario de resistencia. Poetas, diplomáticos y voluntarios extranjeros veían en la ciudad sitiada un faro de libertad frente al tirano que dominaba el continente. La regencia enfrentó motines y conspiraciones realistas. Gobernar en guerra era equilibrio constante entre exigencias militares, hambre popular y revolución jurídica que ningún manual de Estado antiguo contemplaba. Mientras las Cortes debatían, Wellington ganaba terreno en Portugal, la convergencia entre ejército aliado, guerrilla española y gobierno gaditano preparaba la ofensiva que expulsaría al invasor del suelo peninsular. Lo que hoy somos como Estado de Derecho debe honrar a aquellos diputados que, sin ejército propio ni fortuna, sostuvieron que la ley podía nacer del pueblo incluso cuando el rey estaba cautivo en Valencay. Fernando VII permanecía prisionero en Francia, cómodo rehén de Napoleón. Su ausencia paradójicamente permitió que España experimentara soberanía nacional sin monarca. Un vacío que la historia llenaría con gloria y traición. Las sesiones de 1811 avanzaron hacia un texto constitucional. Cada artículo era una declaración de guerra al antiguo régimen, redactada mientras el enemigo esperaba al otro lado de la bahía para silenciar la palabra. El Consejo de Regencia nombró a Lord Wellington general en jefe conjunto. El gesto simbolizaba la unidad de mando que España no había logrado sola. Aunque la soberanía política seguía disputándose en las Cortes de Cádiz. La nación había nacido en armas y ahora nacía en leyes, pero antes de que la pluma sellara la Constitución. El duque de Wellington debía demostrar en los campos de batalla que España podía vencer al imperio. Julio de 1809. Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, vence en Talavera con apoyo español. La alianza anglo-hispana se sella en sangre. Aunque los ejércitos aliados desconfían entre sí como solo pueden desconfiar socios desiguales. Para entender el papel británico, hay que separar mito de realidad. Wellington era genio táctico, pero su ejército nunca superó los 50.000 hombres. La resistencia española fijó a 200.000 franceses en la península. Tras Talavera, Wellesley se retiró a Portugal para reorganizar. Los españoles sintieron abandono. Pero el duque preparaba una defensa estratégica que cambiaría el curso de la guerra, las líneas de Torres Vedras. Massena, el tigre francés, invadió Portugal en 1810 con 60 y 5.000 hombres. Su objetivo era expulsar a los británicos del continente y cerrar el último frente abierto contra el imperio en la península. Wellington aplicó la estrategia de tierra quemada, nada de alimentos, nada de refugio. El ejército francés avanzaba hacia Lisboa mientras el hambre y la guerrilla lusa devoraban sus columnas desde la retaguardia. En septiembre de 1810, en la Sierra de Busaco, Wellington detuvo a Massena con posiciones elevadas y fuego disciplinado. Los británicos demostraron que podían vencer en campo abierto al mejor mariscal de Napoleón. Massena llegó a las líneas de Torres Vedras y se detuvo estupefacto. 30 kilómetros de fortificaciones secretas, artillería oculta y abismos excavados. La invasión francesa chocó contra un muro invisible. Durante 6 meses, el ejército francés acampó frente a las líneas, muriendo de hambre y enfermedad. Massena retrocedió en abril de 1811 derrotado no por una batalla épica, sino por ingeniería y logística superior. Los generales españoles Cuesta, Blake y Castaños coordinaban con Wellington. A veces con fricción brutal, la alianza funcionaba como matrimonio de conveniencia, necesaria, tensa y marcada por desconfianza mutua. Para entender la campaña aliada, imagine 3 ejércitos con 3 lenguas y 3 intereses. Británicos buscaban gloria imperial. Portugueses defendían suelo propio, españoles luchaban por la nación entera.
La batalla de Fuentes de Oñoro en mayo de 1811 fue otro duelo entre Wellington y Massena. El duque protegió la retirada de la guarnición española de Almeida con maniobra magistral bajo fuego enemigo. En el este, Suchet conquistó Tortosa y Tarragona. La Cataluña resistía con heroísmo desesperado. Pero la maquinaria imperial avanzaba pese a la guerrilla que desgarraba sus convoys en cada curva de montaña. Lo que hoy somos como aliados en causas justas debe recordar que la cooperación internacional nació en la adversidad. Españoles y británicos aprendieron a pelear juntos cuando el invasor amenazaba la existencia misma de la península. Wellington era meticuloso, frío y exigente. Sus soldados lo admiraban y temían. Para los españoles era aliado indispensable, pero extranjero que nunca comprendió del todo la furia patriótica que movía a la guerrilla. La caballería británica, los famosos Light Dragoons, perseguía columnas francesas en retirada. La combinación de caballería aliada y guerrilla española convertía cada retirada en matanza. Napoleón envió refuerzos masivos en 1811. Pero el imperio sangraba en Rusia. Cada batallón enviado a España era un batallón que no defendía París ni Viena ni el corazón mismo del poder napoleónico. Los historiadores británicos llamaron a la campaña la pegatina española. Reconocían sin querer que España fijaba al enemigo. Mientras Wellington golpeaba, sin aquella pegatina, no habría victoria aliada. En 1812, Wellington avanzó hacia Salamanca. Tras tomar Ciudad Rodrigo y Badajoz en asaltos sangrientos, cada fortaleza conquistada abría la vía hacia el corazón de España ocupada. El mariscal Marmont enfrentó a Wellington en los campos de Salamanca. El duque esperaba el error francés como un lobo paciente. La batalla decisiva de la península estaba a punto de estallar. Para entender la importancia de Salamanca, recuerde que tras años de retiradas y sitios, por fin un ejército aliado podía destruir a un ejército francés completo en campo abierto en suelo español. Los suministros británicos llegaban por mar a Lisboa y Cádiz. La logística naval era la ventaja decisiva del aliado. Sin control del Atlántico, Wellington habría sido una anécdota militar. Los españoles proporcionaban guías, inteligencia y carne de cañón en batallas conjuntas. Su contribución era invisible en los despachos victorianos, pero vital en cada mapa que el cuartel general aliado consultaba. Mientras Wellington avanzaba, en Cádiz las Cortes aprobaban la Constitución de 1812. Dos frentes simultáneos, militar y político, convergían hacia la liberación de una nación que se definía en trincheras y artículos. Lo que hoy somos como europeos debe reconocer que la península fue el ancla que detuvo a Napoleón. Sin la guerra española, el emperador habría concentrado todas sus fuerzas contra Rusia y Austria sin desgaste previo. El invierno de 1811 a 1812 fue duro para todos los ejércitos. La nieve en la sierra, el barro en Extremadura y el hambre en Cádiz recordaban que la guerra de independencia era sufrimiento compartido, de un pueblo entero. José Bonaparte, rey sin reino, veía desmoronarse su trono de papel. Cada victoria aliada restaba legitimidad a su gobierno. Y acercaba el día en que Madrid lo expulsaría como intruso que nunca fue aceptado. La maquinaria aliada giraba hacia la ofensiva final. Wellington tenía el plan. Los españoles tenían el territorio y la furia. Y el invasor empezaba a comprender que había perdido no solo batallas, sino la guerra. El general español Castaños coordinó con Wellington en la campaña de 1812. Su experiencia en Bailén aportó al mando aliado el conocimiento del terreno y la confianza de un ejército nacional que no aceptaba ser mero auxiliar. El 22 de julio de 1812, en las colinas de Arapiles, Wellington gritó, «Ciudad Rodrigo», y sus tropas arrasaron el flanco francés. Salamanca sería el Austerlitz británico en suelo hispano. Marzo de 1812. En Cádiz sitiada. Las Cortes proclaman la Constitución de 1812, la Pepa, la primera carta magna española y una de las más radicales de su época. Nacida bajo bombardeo enemigo. Para entender la Pepa, hay que leer su primer artículo: la soberanía reside en la nación. No en el rey, no en Dios por delegación real, sino en el pueblo español reunido en Cortes. El 19 de marzo, en el Teatro de las Cortes de Cádiz, San Felipe Neri. 286 diputados juraron la Constitución. Fuera, los cañones franceses recordaban que la libertad tenía precio en sangre. La Constitución dividió el poder en Cortes, rey y judicatura, abolió la Inquisición. Declaró la libertad de imprenta y estableció la igualdad ante la ley.
Era Revolución Francesa adaptada al alma española. El sitio de Cádiz duró más de 2 años, de 1810 a 1812. La ciudad resistió gracias al control naval británico, a la moral popular y a la certeza de que rendirse era traicionar la nación que nacía. La batalla de la Barrosa, en marzo de 1811, rompió parcialmente el bloqueo terrestre. Tropas anglo-españolas bajo Graham derrotaron a Víctor y demostraron que el cerco podía resquebrajarse con audacia combinada. Diputados como Agustín de Argüelles, el Cádiz Calvo de Rozas y Mejía redactaron artículos que resonarían en toda Hispanoamérica. La Pepa fue faro liberal para colonias que debatían su propio destino soberano. Los realistas absolutistas dentro de las Cortes combatieron cada artículo. Veían en la Pepa una traición a Fernando VII. Y adiós, el debate interno era tan violento como el bombardeo externo. Para entender el sitio, imagine 200.000 personas atrapadas en un istmo, hambre, epidemias de fiebre amarilla y bombardeos diarios, y aún así, un parlamento funcionaba y redactaba leyes universales. La Constitución garantizó la propiedad, pero también la participación ciudadana, era compromiso entre ilustración liberal y realidad social de un país agrario en guerra, imperfecta, pero revolucionaria para su tiempo. Lo que hoy somos como democracia constitucional debe honrar la Pepa, no fue regalo de un monarca ilustrado, sino conquista de un pueblo que legisló su libertad mientras moría por defenderla. Napoleón, al enterarse de la Constitución, la ridiculizó como acto de locos sitiados. Meses después, su imperio colapsaba en Rusia mientras la Pepa inspiraba revolucionarios desde Lisboa hasta Buenos Aires. El almirante británico Saumarez mantuvo abierta la vía marítima hacia Cádiz, sin la Royal Navy. El sitio habría caído y la Constitución habría sido un proyecto abortado en el vientre de la historia. Tras la Pepa, las Cortes decretaron la abolición del feudalismo y del señorío jurisdiccional. La revolución jurídica tocaba estructuras medievales que el antiguo régimen había conservado durante siglos. En las calles de Cádiz, la gente celebró con faroles y cánticos. La Pepa se leyó en plazas de toda España libre. Por primera vez, un pueblo español conocía sus derechos por escrito. Para entender la recepción americana, basta saber que las juntas criollas citaron la Pepa para justificar autonomía. La Constitución unió y dividió al Imperio español simultáneamente. El general Graham y el almirante John Popham coordinaron operaciones anfibias desde Cádiz. La ciudad no era solo parlamento, sino base militar que conectaba la resistencia terrestre con el poder naval aliado. Mientras Cádiz legislaba, Wellington ganaba en Salamanca, la convergencia de victoria militar y revolución constitucional hizo de 1812 el año cumbre de la Guerra de Independencia Española. Los franceses en San Fernando intentaron asaltar Cádiz tras la Pepa, furiosos por la humillación simbólica, fueron repelidos, demostrando que ni la Constitución ni la ciudad caerían sin lucha final. La prensa europea difundió la Pepa como milagro político. Intelectuales alemanes, italianos y polacos la citaron como prueba de que la libertad podía nacer del sufrimiento y no solo de la victoria. Lo que hoy somos como hispanos con tradición constitucional debe recordar que la Pepa precedió en liberalismo a muchas cartas europeas. España legislaba en libertad, cuando otros pueblos aún arrodillaban ante reyes absolutos. Pero la Constitución necesitaba paz para arraigar, y la paz exigía expulsar al invasor de Madrid, de Burgos y de cada plaza donde el ejército francés aún enseñaba el pabellón imperial con arrogancia. Tras Salamanca, Wellington entró en Madrid en agosto de 1812, los madrileños le aclamaron. Pero el duque no pudo mantener la capital y se retiró ante el avance de los refuerzos franceses de Clausel. El sitio de Burgos fue un revés costoso para Wellington. La guerra no terminaba con una batalla ni con una constitución, sino con años más de desgaste hasta que el imperio francés se derrumbara por completo. Para entender la amargura posterior, recuerde que la Pepa prometía un reino libre. Pero Fernando VII volvería. La Constitución de 1812 fue faro y también promesa incumplida que la historia española aún debate. En 1813, con Napoleón derrotado en Leipzig, los franceses en España perdieron toda esperanza de refuerzos, la retirada general comenzó. Y la liberación de la península era cuestión de meses, no de años. La Pepa viajó clandestinamente a provincias ocupadas, cada copia era acto de resistencia. El invasor prohibió su lectura, confirmando que temía más a las ideas que a los ejércitos.
El diputado José María Calatrava defendió la abolición de la esclavitud en las Cortes, aunque la propuesta no prosperó del todo. Demostró que Cádiz aspiraba a una revolución moral, no solo a una constitución política. Cádiz había dado a España su alma jurídica, ahora el ejército aliado debía devolverle su territorio, y en las llanuras vascas. La batalla de Vitoria decidiría el destino final del invasor en suelo hispano. 22 de julio de 1812. En los Arapiles de Salamanca, Wellington destruye al ejército de Marmont en 3 horas. 40.000 franceses huyen o caen. Y el mito de invencibilidad imperial se quiebra en tierra castellana. Para entender Salamanca, imagine al duque observando con catalejo durante horas hasta que el error francés abrió una grieta. Entonces atacó como rayo. Esa mella hay que aprovecharla, dijo, y la aprovechó. Marmont, herido y humillado. Nunca recuperó el favor de Napoleón. Salamanca fue la primera gran derrota de un ejército francés completo en la península. Y el principio del fin de José Bonaparte en Madrid. Wellington entró en Madrid el 12 de agosto de 1812, los madrileños le aclamaron como libertador. Aunque el duque sabía que su posición era frágil sin líneas de suministros seguras hacia Portugal. El sitio de Burgos en otoño de 1812 fue un revés sangriento. Wellington no pudo tomar la fortaleza. Y se retiró hacia Portugal en la retirada más dura de su campaña peninsular. Pero el desgaste francés era irreversible. Soult, Suchet y Joseph Bonaparte comprendieron que sin refuerzos de Francia, ahora consumida en la campaña de Rusia, la península se perdía. En 1813, tras la catástrofe de Leipzig, Napoleón llamó a sus tropas de España. El imperio se contraía. Y 200.000 soldados franceses iniciaron la retirada más larga y sangrienta de la guerra peninsular. Para entender la retirada, imagine columnas de 80.000 hombres arrastrándose por caminos montañosos mientras guerrilleros españoles y caballería británica cazan cada retaguardia como lobos hambrientos. El 21 de junio de 1813, en Vitoria, Wellington atrapó al ejército de José Bonaparte. La batalla fue la mayor victoria aliada de la península. Carros abandonados, botín colosal y el rey intruso huyendo hacia Francia. José Bonaparte abandonó Madrid para siempre, su reinado de 5 años terminó en fuga vergonzosa. Llevando solo un baúl de libros y la certeza de que España jamás lo había aceptado como rey legítimo. Los soldados aliados saquearon el tren de bagaje francés en Vitoria, Goya pintaría la escena. Y Lord Byron escribiría sobre ella, la victoria tenía también rostro de codicia y caos. San Sebastián cayó tras un asedio brutal en agosto de 1813. La ciudad fue saqueada por tropas británicas y portuguesas. Un episodio oscuro que manchó la liberación y alimentó resentimiento vasco. Soult intentó una contraofensiva desesperada en los Pirineos, en Sorauren. Y Maya, la resistencia aliada, detuvo al último mariscal francés con ambiciones ofensivas en suelo peninsular. Lo que hoy somos como nación libre en nuestro territorio debe recordar que la liberación no fue regalo extranjero. Españoles y guerrilleros sangraron 6 años para que cada pueblo recuperara su campana y su ayuntamiento. Para entender la liberación, recorra el mapa de 1813, ciudad tras ciudad expulsa guarniciones francesas. Pamplona resiste hasta octubre. Pero el invasor ya no tiene futuro en la península. El ejército español de Castaños, Mina y Espoz y Mina convergió con los aliados. La convergencia de ejército regular, guerrilla y fuerza británica selló la expulsión definitiva del invasor. Napoleón, derrotado en Leipzig en octubre de 1813, liberó a Fernando VII como gesto desesperado. El rey cautivo regresaría a España cargado de promesas que no cumpliría. Y de una constitución que juraría y traicionaría. Los afrancesados huyeron con el ejército francés o se escondieron. La colaboración con José Bonaparte sería castigada con confiscaciones y exilio. La reconciliación nacional sería lenta y dolorosa. Wellington cruzó los Pirineos en persecución del enemigo. Por primera vez, un ejército británico combatía en suelo francés, empujado por la victoria peninsular que España había hecho posible. La batalla de San Marcial en agosto de 1813 selló la retaguardia francesa. Soult retrocedió hacia Francia definitivamente, abandonando la última esperanza de mantener un pie en suelo español. Pamplona capituló el 31 de octubre de 1813, era la última plaza fuerte francesa en España. Con su caída, 6 años de ocupación llegaban a su fin oficial. El coste de la liberación era inmenso, pueblos arrasados, cosechas quemadas,
cientos de miles de muertos, España salió victoriosa y devastada. Como un guerrero que gana la batalla pero pierde la mitad de su sangre. Para entender la magnitud del sacrificio, los demógrafos estiman que España perdió entre 300.000 y 1 millón de personas. La nación entera fue campo de batalla durante 6 años ininterrumpidos. Los historiadores británicos celebraron Vitoria como su victoria. Los españoles la recordaron como culminación de 6 años de resistencia popular. Ambas verdades coexisten, aunque una eclipsó a la otra durante demasiado tiempo. La Pepa de 1812 aguardaba en Cádiz su promulgación nacional. Los liberales soñaban con un reino constitucional. Pero Fernando VII navegaba hacia España con ideas muy distintas sobre el poder y la soberanía. Lo que hoy somos como país que conoce el precio de la libertad debe meditar. La liberación militar no garantizó la libertad política. La guerra terminó, pero la lucha por el alma de España apenas comenzaba. El ejército francés cruzó los Pirineos de vuelta arrastrando heridos, carros rotos y la humillación de la derrota. Napoleón había perdido España, y con ella, el imperio comenzaba su caída irreversible. El ejército español del general Elío participó en la batalla de Vitoria con 20.000 hombres. Su presencia confirmó que la liberación final fue empresa conjunta, no exclusivamente británica como quisieron relatar los cronistas de Londres. España respiró libre por primera vez desde Bayona. Las campanas repicaron de Finisterre a Gibraltar, pero en el horizonte, la silueta de un rey absolutista se acercaba, y con él, una traición que nadie quiso imaginar. Marzo de 1814. Fernando VII desembarca en el puerto de Santa María. El rey cautivo regresa aclamado como el deseado. Pero trae en el bolsillo promesas de libertad que romperá antes de que caiga el último hoja del calendario. Para entender la tragedia de Fernando VII, hay que ver al príncipe que prometió respetar la Constitución de 1812. Y al rey que la abolió con un decreto absolutista el 4 de mayo de 1814. Los liberales que habían luchado y legisladores que habían escrito la Pepa creyeron en las promesas del rey. Algunos pagarían con cárcel, exilio o muerte su confianza en un monarca que aborrecía la revolución. Fernando VII restauró el absolutismo, disolvió las cortes y persiguió a los constitucionalistas. La guerra contra Napoleón había sido por la patria, pero la paz sería contra la libertad que la patria había conquistado. El pueblo que había luchado 6 años por Fernando VII descubrió que el rey no quería un pueblo soberano, sino súbditos obedientes. La traición dinástica fue el epílogo amargo de la epopeya independentista. Los guerrilleros heroicos, Mina, Espoz y Mina, el empecinado, recibieron condecoraciones, pero no poder político. La nación en armas que salvó al reino fue desarmada y olvidada por la corte absolutista. El coste humano de la guerra era estremecedor: familias destrozadas, viudas sin número, huérfanos por millares. España victoriosa era también España empobrecida, con economía en ruinas y campos sin labradores. Para entender el precio de la independencia, camine por los pueblos de Extremadura o Aragón. Iglesias en ruinas, molinos quemados, cementerios sin espacio. La guerra dejó cicatrices que tardaron generaciones en cerrarse. La deuda de guerra con Gran Bretaña asfixió las arcas españolas. Londres financió la resistencia, pero cobró con intereses imperialistas. La independencia política nació endeudada y dependiente. En América, la guerra peninsular aceleró las independencias, cuando Fernando VII restauró el absolutismo. Los criollos comprendieron que la igualdad prometida en la Pepa nunca llegaría desde Madrid. Lo que hoy somos como sociedad que debate entre libertad y autoridad tiene en Fernando VII un espejo oscuro. El rey que debía la corona al pueblo y devolvió la ingratitud con tiranía. Los afrancesados confiscados y exiliados pagaron el precio de la colaboración, algunos injustamente, otros merecidamente. La reconciliación nacional fue violenta y parcial, semilla de divisiones que durarían siglos. Wellington recibió títulos y gratitud en Londres, en España. Su memoria quedó asociada a la victoria militar pero también al saqueo de San Sebastián. La alianza dejó heridas además de laureles. Para entender la amargura del final, imagine ganar la guerra más larga de su historia y perder la Constitución en semanas. Los veteranos de Bailén y Zaragoza contemplaron impotentes el retorno del absolutismo. El ejército español, reorganizado y heroico, fue relegado por la corte. Los generales que vencieron en Bailén vivieron en la sombra, mientras el rey premiaba a cortesanos que nunca empuñaron un fusil.
La Inquisición, abolida por la Pepa, no volvió de inmediato. Pero la censura absolutista silenció la prensa libre. Las luces de Cádiz se apagaron una a una bajo el decreto del rey desagradecido. Napoleón cayó en abril de 1814 y fue enviado a Elba. La guerra europea terminó. Pero España herida debía reconstruirse sin constitución, sin Indias pronto, y con un rey que miraba al pasado, no al futuro. Los demógrafos calculan que la guerra destruyó el 10% de la población española. Cada pueblo tiene su memoria de hambre, de fusilamientos, de heroísmo anónimo que nunca llegó a los libros oficiales. Lo que hoy somos como herederos de aquella resistencia debemos preguntarnos, ¿fue en vano? La respuesta es no, la Pepa volvería, el liberalismo sobreviviría, y la nación conocida en armas no moriría jamás. El trienio liberal de 1820 y las posteriores restauraciones constitucionales serían hijas de la guerra. Fernando VII no pudo borrar lo que el pueblo había aprendido en 6 años de soberanía de hecho. Para entender la memoria española, visite el 2 de mayo en Madrid o la Pepa en Cádiz. Son fechas que el absolutismo no pudo borrar porque estaban grabadas en el alma popular, no en decretos reales. Las mujeres de la guerra, Agustina de Aragón, las madrileñas del Monteleón, las gaditanas del sitio, fueron borradas de los honores oficiales, su memoria sobrevivió en el pueblo, no en la corte. José Bonaparte murió en 1844 en Italia. Recordando España como un experimento fallido, nunca comprendió que un pueblo no se gobierna con decretos ilustrados. Cuando su dignidad ha sido violada en Bayona. La Guerra de Independencia fue la primera guerra nacional moderna de España, antes había guerras dinásticas. Después habría guerras ideológicas, pero aquella fue la del pueblo entero contra un invasor extranjero. Fernando VII gobernaría como tirano hasta 1833. Su reinado oscureció la gloria de la independencia. Pero no pudo extinguir el fuego que el 2 de mayo encendió y la Pepa codificó. España salió de la guerra más pobre, más dividida y más consciente de sí misma. La victoria militar no trajo utopía, pero forjó una identidad que ningún rey absoluto podría destruir por completo. Lo que hoy somos como europeos debe reconocer, sin la sangre española derramada entre 1808 y 1814. El mapa de Europa sería otro, aquí nació el primer clavo en el ataúd del imperio napoleónico. El manifiesto de los persas, firmado por 72 diputados en 1814, pidió la abolición de la Constitución. Antes de la llegada de Fernando VII, fue el primer aviso de que la traición real tenía cómplices en el propio Parlamento. La guerra terminó, el rey traicionó la Constitución. Pero la historia no ha terminado, queda una pregunta que atraviesa 2 siglos. ¿Qué legado dejó aquella nación entera que se negó a desaparecer? La Guerra de Independencia no fue una guerra más. Fue el momento en que España dejó de ser solo corona y territorio para convertirse en nación consciente de sí misma, armada y constituida en el fuego. Para entender el legado europeo, hay que leer a Clausewitz, que estudió la guerra española y acuñó el concepto de guerra del pueblo, la insurrección total que hace inviable toda ocupación militar. La nación en armas, leve en mase española, precedió en espíritu a las guerras totales del siglo XX. Cuando el pueblo entero es combatiente, ningún ejército profesional puede pacificar un territorio. Napoleón confesó que su error fue entrar en España, aquella campaña drenó recursos, tiempo y prestigio, sin la ulcera española. Quizá el imperio habría resistido en Leipzig o en Waterloo. Los movimientos nacionalistas del siglo XIX, griegos, polacos, italianos, citaron a España como modelo de resistencia popular. La península demostró que un pueblo sin Estado podía derrotar al Estado más poderoso del mundo. La doctrina de la guerrilla moderna nace en los valles navarros y en las sierras andaluzas, emboscada, propaganda, control del terreno y apoyo popular son tácticas que siglos después repetirían resistencias en todo el planeta. Para entender la memoria histórica, compare los monumentos británicos a Wellington con los españoles al 2 de mayo, 2 narrativas. Una guerra, la hispana insiste en que el primer golpe fue del pueblo, no del duque. La Constitución de 1812, abolida en 1814, resucitó en 1820. 1836 y 1978. La Pepa es el ADN liberal español que ningún absolutismo pudo eliminar porque vivía en el pueblo, no en los palacios.
Lo que hoy somos como ciudadanos de una democracia constitucional debemos a aquellos diputados de Cádiz que escribieron derechos. Mientras caían bombas, su locura fue la lucidez de un pueblo que se negó a ser esclavo. El concepto de soberanía nacional, la nación como fuente del poder, salió de Cádiz hacia América. Y Europa, fue contribución española al pensamiento político mundial en el momento más oscuro de su historia. La guerra destruyó el antiguo imperio español en América indirectamente. Pero también transmitió a las colonias el virus de la libertad. La independencia hispanoamericana es hija, en parte, de la madre peninsular. Para entender el dolor residual, camine por España y encuentre pueblos con nombres de héroes olvidados: Daoiz, Velarde, Mina, Palafox. La memoria popular preservó lo que los reyes absolutos intentaron borrar. El militarismo napoleónico encontró en España su límite moral. Un pueblo que prefirió morir de pie que vivir de rodillas. Aquella lección resonó en Waterloo, cuando el imperio ya había sangrado en la península. Los filósofos del siglo XIX debatieron si España fue reaccionaria o revolucionaria. La verdad es ambas. Defendió tradición católica y monarquía, pero inventó constitucionalismo y guerra popular simultáneamente. La imagen del español valiente, testarudo e indomable nace en aquellos 6 años, es estereotipo. Y es verdad, es la fibra que aparece cada vez que la nación enfrenta invasiones o dictaduras. Lo que hoy somos como europeos libres debemos a la convergencia de resistencias, española, británica, rusa, prusiana, pero la primera en encenderse fue la hispana, el 2 de mayo de 1808. Para entender el presente, mire Ucrania, Palestina o cualquier resistencia contemporánea. La fórmula es antigua: pueblo armado, territorio conocido, causa justa, y fue perfeccionada primero en la España del 1808. La historiografía sigue corrigiendo el sesgo anglófilo. Libros recientes devuelven protagonismo a españoles y guerrilleros. La verdad histórica tarda. Pero la memoria popular siempre supo quién pagó el precio mayor. El arte de la guerra peninsular, los grabados de Goya, las pinturas de Esquivel, preservó la verdad visual que los despachos oficiales ocultaron. El horror y el heroísmo quedaron para siempre en el acero del aguafuerte. ¿Fue la guerra en vano si Fernando VII abolió la Constitución? No, porque las ideas y la memoria sobreviven a los reyes. La Pepa volvió, la libertad volvió. Y el pueblo recordó que una vez fue soberano. La nación en armas no es solo concepto militar. Es la certeza de que un pueblo unido por dignidad es invencible. España lo demostró cuando el mundo apostaba por su desaparición del mapa de las naciones libres. Para entender nuestro deber presente, recordemos a los anónimos de Bailén, del Monteleón y del sitio de Cádiz. La libertad no es herencia garantizada, es conquista que cada generación debe renovar o perder. Napoleón construyó un imperio de hierro, España respondió con un imperio de almas. Cuando las bayonetas fracasan contra la convicción, la historia cambia de dirección. Y cambió en la península ibérica. Lo que hoy somos, hispanos con memoria, europeos con deuda, ciudadanos con derechos, es hijo de aquella guerra terrible y gloriosa. No la olvidemos, no la idealicemos. Comprendámosla con verdad. El legado filosófico es una pregunta más que una respuesta. ¿Puede un pueblo ser libre sin leyes propias? España respondió sí en Cádiz, no en Madrid de 1814. La tensión sigue viva en cada debate constitucional. Entre 1808 y 1814, España enseñó al mundo que el imperio tiene límites, que el pueblo tiene voz y que la dignidad nacional vale más que cualquier trono impuesto desde Bayona o París. La rueda imperial giró, aplastó reinos y coronó emperadores, pero en España se atascó. Se rompió y finalmente retrocedió, porque algunos pueblos no están hechos para rodar, sino para resistir. Cada año, el 19 de marzo, Cádiz conmemora la Pepa con lectura pública de la Constitución. Es ritual cívico que une pasado y presente, recordando que la libertad española nació entre bombas y no entre banquetes. Y así termina esta historia y comienza otra, la de un pueblo que conoció su fuerza, perdió su Constitución, pero nunca olvidó que una vez fue soberano. La rueda sigue girando, pero España ya sabe cómo detenerla.